¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana y vamos hacia nuestra última parte de esta semana de reflexiones para la familia. Y vamos hacia el tercer punto. Ayer vimos 2 puntos y espero hoy poder terminar los 5 puntos que en su totalidad quisiera ver el día de hoy, pero vamos a ir hacia adelante. El día de ayer estábamos hablando en el último punto que para llevar eficazmente los principios de Dios al corazón de nuestros hijos, debemos comenzar teniendo una activa y verdadera vida espiritual. Esta es la parte que nosotros debemos asegurarnos de que estamos haciendo las cosas correctas. Debemos, en tercer lugar, observar que en papá y mamá la palabra de Dios debe ser el estándar de vida. El estándar que debe de definir mi conducta de vida debe ser definido por la palabra de Dios. Yo debo de darme cuenta si realmente lo que yo vivo es lo que la palabra de Dios requiere de mí. Yo debo de observar si mi vida es una vida de verdadera obediencia. Hay personas que se esfuerzan pero no obedecen. Esto parece contradictorio, pero la mayoría de cristianos se esfuerzan por querer vivir una vida como hijos de Dios, pero no obedecen. La obediencia es un paso diario de alguien que camina en la paz de Dios y no bajo la aflicción de lo que quisiera vivir. La obediencia realmente es una actitud provocada por el Espíritu Santo de aquellos que hemos aprendido a amar la palabra de Dios. Hay una diferencia entre esforzarse para obedecer y otra es obedecer. Hay gente que se esfuerza todos los días y a veces dice estoy tratando y estoy luchando y estoy queriendo y todo ese tipo de frases, pero eso no es realmente lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es tu obediencia. Entonces, ¿cuándo es verdadera obediencia? ¿Ves verdadera obediencia cuando tu corazón le pertenece al Señor? Cuando tu vida le pertenece al Señor, cuando tu vida está sometida a los principios de Dios, aprenderás a vivir una vida bajo el estándar de Dios en ti. Entonces no tendrás que vivir una vida de obediencia por afán, sino es la vida de obediencia por la paz de Dios. Entonces, en papá y mamá la palabra debe de ser el estándar. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice así la Escritura. El apóstol Pablo, hablando a su hijo espiritual Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, esto quiere decir que las palabras del Señor es el testimonio auténtico del corazón del Padre hacia sus hijos. Y estas deben de ser las palabras que deben definir en mi corazón lo que es verdaderamente autoridad. O sea, estas no son ideas sueltas expresadas por el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo está hablando de la revelación pedagógica del Padre para quienes somos hijos. ¿Qué es la forma? ¿Cómo es la forma que debemos aprender? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, cada una de estas cosas tiene su propia forma de entenderla. Primero dice, es útil para enseñar. Enseñamos la palabra para ser redarguidos. Primero debemos de ser personas enseñables. Lo primero que debemos aprender a hacer en el corazón de los hijos es que ellos deben aprender a escuchar. La parte más importante del Evangelio no es predicar el Evangelio. La parte más importante del Evangelio es escuchar la voz del Evangelio. No es predicar, la palabra predicar, proclamar, no está ni 40 veces en la Biblia, no está ni 40 veces. Pero la palabra escuchar está casi 400 veces en la Biblia. Ahora, esa es una gran diferencia entre lo que debe de ser más importante en la vida de nuestros hijos. Pero naturalmente esto debe de ser en nuestra vida primero. Si somos personas que hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Los ministros, los que nos dedicamos a la enseñanza, la primera cosa que deberíamos de asegurarnos en la vida de la gente
es asegurarnos de que ellos han aprendido a escuchar la voz de Dios. Si tú aprendes a escuchar la palabra de Dios, aprenderás a cambiar tu vida. Pero por eso comienza toda esta parte del apóstol Pablo con la enseñanza. Es útil para enseñar. Si una persona es enseñable, entonces una persona es redarguible. Entonces, redarguible, ¿qué es redarguible? Significa que es una persona confrontable. ¿Qué es confrontar? Antes que corregir, que algo pueda ser corregido, tiene que ser confrontable. Es algo que tú estás dispuesto a recibir, aunque confronte tu forma de vida. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser confrontados por la palabra de Dios? Es la naturaleza del hombre el que no le guste ser confrontado. Es la naturaleza del hombre el que no nos guste que se nos diga que estamos haciendo las cosas mal. Es la naturaleza propia del hombre que siempre se revela hacia la voz de la autoridad, porque debemos entender que cuando una persona no vive en obediencia es porque carece una voz interna de autoridad. Por eso es que la parte más importante que un hijo debe de aprender, lo que define el carácter del hijo es la obediencia. Lo que define una vida de arrepentimiento en la vida del hijo es la obediencia. Lo que define una vida de perdón en la vida del hijo es la obediencia. Lo que define una vida de carácter en la vida del hijo es la obediencia. La obediencia define el carácter. La obediencia define el corazón de todo ser humano. Somos definidos para vivir una vida bajo la autoridad de Dios si aprendemos a vivir una vida de obediencia. ¿Es útil para enseñar? ¿Somos enseñables? Esa es la pregunta. Entonces, si somos enseñables, podemos ser redarguibles. Significa confrontables. Gente que se deja confrontar. ¿Para qué? Para que siga el siguiente paso pedagógico, que es corregidos. Una persona que es corregible es una persona que es confrontable. Una persona que nunca deja que se le digan las cosas que está mal, que está equivocada, es una persona que nunca va a poder corregir su camino. Corregir no significa, literalmente ser golpeados. No, somos corregidos para que la tierra sea preparada y dispuestos a recibir la semilla de instrucción. Nadie podrá recibir la semilla de instrucción si primero no es corregible. O sea, es muy posible que en la educación de nuestras generaciones la aplicación de la corrección sea el desafío más descuidado. La corrección es el desafío más descuidado en la vida de los padres. La corrección, recuerda, no es sinónimo de golpes, pero sí de disciplina. Disciplina no es establecer una disciplina al hijo por lo que no obedeció, no. Disciplina en la vida del hijo es que él conmigo aprenda a vivir una vida. Yo soy un modelo de disciplina y ese mismo modelo de disciplina yo lo establezco en la vida del hijo. Entonces la corrección no es sinónimo de golpes, pero sí de disciplina. Un corazón instruido en justicia es una vida lista para producir fruto, mucho fruto y fruto en abundancia. Entonces repasemos lo que dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Debemos de ser enseñables, para ser corregibles, confrontables, mejor dicho. Una persona que se deja confrontar es una persona que se deja corregir. Y una persona que se deja corregir es una persona que tiene la tierra, su vida, dispuesta para ser enseñada por la palabra de Dios. Es un proceso de enseñanza a la que la palabra de Dios hace, porque sabe que la mayoría de los corazones necesita ser un corazón enseñable, un corazón instruido en la justicia de Dios. Es una vida lista para producir fruto, mucho fruto y fruto en abundancia. Ahora, qué importante es la acción del labrador, del que prepara la tierra. Nosotros como padres somos como labradores en la vida de nuestras generaciones y debemos de saber que debemos poner en la vida de ellos todo el cuidado para que esa tierra sea la tierra lista. El labrado que demos a la tierra, la preparación que demos a la tierra, hará que cuando venga la enseñanza exista la dirección correcta. En Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice así: además, el reino de Dios, el reino de los cielos, es semejante a un tesoro. Está hablando acerca del reino de los cielos. O sea, cómo se vive en los cielos, cómo se vive en la voluntad de Dios.
Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Cuando hemos nosotros encontrado la enseñanza, la verdad, pagaremos el precio para poder adquirirla. Tú debes de saber, papá, que si tú no estás dispuesto a pagar el precio, hay un precio. Tú debes de saber. Y hoy en estos 5 partes, te he tratado de comunicar que hay una perla que tienes que aprender a pagar el precio para darle a tus hijos. Pero es una perla que conectará a tus hijos no para que tengan éxito en este mundo, no. Es para que sean conectados con la eternidad. Porque recuerda, nosotros no pertenecemos a este mundo. El original propósito del Padre entonces es hacer que cada matrimonio sea un equipo de acuerdo, sea un equipo en acuerdo, que viva con un compromiso hacia sus generaciones. Nuestra labor como padres es preparar corazones para la eternidad. Esa es nuestra definición como padres. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? Es preparar sus corazones para la eternidad. Mi pregunta es, ¿estás preparando los corazones de tus hijos para la eternidad? En papá y mamá, la palabra debe de convertirse en un patrón de conducta, en cuarto lugar. En papá y mamá, la palabra debe convertirse en un patrón de conducta. Salmo 119, 130 dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La decisión por una entrega disciplinada en favor de nuestro hogar significa una diaria labor. ¿Qué significa pagar el precio? Significa una diaria labor. Significa que yo entiendo que no será el esfuerzo, sino la vida de obediencia. Hay una diferencia en que tú te esfuerces, porque el esfuerzo es una labor de la carne, pero la obediencia es una labor espiritual. Es una diferencia. Por eso hace rato dije, hay gente que se esfuerza por obedecer y hay gente que simplemente obedece. El esfuerzo por la obediencia es una acción de la carne y te vas a cansar. Pero cuando tú decides tomar el modelo y la cultura del reino de Dios, entonces simplemente obedeces. ¿Por qué? Porque has adquirido el patrón, porque dices, esa es la forma en la cual yo debo de vivir diariamente en favor de mi vida, de mi matrimonio y de mis propias generaciones. El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 y 2 dice así, es un mandamiento. Dice, sed imitadores, sed pues imitadores, no es una sugerencia, es una palabra de mandamiento. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es, dice que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuál debe ser el propósito de mi obediencia? Ser imitador de Dios como hijo amado, y debo de andar en amor como Cristo lo hizo de la misma manera. Y como Cristo demostró su amor obedeciendo al Padre. Repito, ¿cómo Cristo demostró su amor al Padre? Obedeciendo a la voz del Padre. Fue su complacencia. La obediencia diaria a la educación de tus hijos debe de ser en tu vida un deleite. Debe ser deleitoso el obedecer. No es el esfuerzo de una vida que lucha y que trata y que no puede alcanzar. No, es cuando tú dices, mi vida se convertirá en un eje que hará solamente la voluntad de Dios. Viviré para ser un esclavo de Jesucristo, para hacer la voluntad de Dios. En quinto lugar y último, déjame leer un versículo más. En Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hagan, y el Dios de paz será con ustedes. Escuchen muy bien esto. Repito, Filipenses 4:9. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, una cuadratura increíble, esto hagan, y el Dios de paz será con ustedes. Qué hermoso es poder obedecer sin afán. Qué hermoso es poder hacer la voluntad de Dios sin afán. Y el último punto, el quinto punto, llegué al quinto punto. Papá y mamá deben someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces dice, bueno, es que yo creo en la palabra. Una cosa es que tú digas que crees en la palabra y otra cosa es que vivas una vida sometida a la palabra de Dios. Esa es nuestra decisión diaria. Yo debo de saber
de que si yo no me someto a la autoridad de la palabra de Dios es porque no he visto a la palabra como autoridad en mi vida. Lo que no es autoridad en ti, nunca lo podrás obedecer. Recuerda, lo que no es autoridad en ti, nunca lo podrás obedecer. Debes escuchar la voz de Dios, debes leer la palabra de Dios como la voz de autoridad de Dios en tu vida. Debes cambiar tu forma en que tú como padre lees la Biblia. No la lees en primer lugar para que edifique, la lees para recibir la instrucción de Dios. Claro que te edificará, pero estoy hablando de que nuestra forma de ver la palabra de Dios debe de cambiar. Debemos entonces entender que nosotros ahora somos familia de Dios, porque por gracia de Cristo somos hijos de nuestro Padre. Dios define nuestro servicio a través de lo que Él nos entrega y espera que le demos cuenta de ello. Nuestro Padre, Él espera que tú y yo le demos cuenta de lo que Él nos ha entregado. Nos entregó nuestra vida y tenemos que aprender a definirla en mayordomía delante de Él. Nos entregó un matrimonio y tenemos que aprender a definirlo bajo la autoridad de Dios. Nos dio generaciones, hijos, y tenemos que aprender a definirlo bajo la autoridad del Señor. Qué gran responsabilidad tenemos de parte de Dios. Seguramente en otra ocasión Dios nos permitirá seguir adelante con esto, porque esto es un estudio de 70 y tantas sesiones, y algún día lo podremos imprimir, esto que con tantos años, más de 10 años, he estado escribiendo y preparando para poder compartirlo. Nosotros, mi esposa y yo, no fuimos padres perfectos en esto, pero tuvimos que aprender, así como tú estás aprendiendo. Y yo deseo con todo mi corazón que estas 5 partes de la enseñanza en cuanto a la forma en que debemos aprender a ser responsables en nuestras generaciones hayan sido para ti de bendición. Yo espero que tú puedas compartir cada una de esas enseñanzas. Repásalas desde el día lunes hasta ahora, al día viernes. Repasa cada punto, medita cada punto, escribe, toma tu pluma, toma tu Biblia, repasa los pasajes bíblicos y permite que la palabra de Dios esté hablando. Comparte esto para que tus familiares, amigos, aquellas personas que tienen necesidad de poder escuchar este mensaje, sean edificados. Deseo con todo mi corazón que tu corazón sea edificado día con día. Permíteme orar. Yo te doy gracias, Padre, por cada papá y por cada mamá que han estado durante estos días siendo edificados. Te pido que esta palabra, no solamente en ellos, sino en los que después estarán viendo estos videos, puedan bendecir su vida y puedan darles dirección sobre lo que nosotros como hijos tuyos debemos hacer cada día. Te damos gracias. Recibe el honor, recibe la gloria, recibe la alabanza, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos. Nos estamos viendo.